La palabra existencia significa solo existencia humana consciente y solamente en la medida en que se es consciente de la existencia. Los hombres que viven de forma inconsciente no tienen existencia. Witold Gombrowicz, curso de filosofía en 6 horas y cuarto. Gracias por acompañarnos en este último día del 25º Coloquio Cervantino Internacional, El Quijote de 1615. Y con este severo llamado a la conciencia del gran escritor polaco e iberoamericano, iniciamos las actividades. Toca el turno del doctor Carlos Gutiérrez, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Ironía y autorrepresentación en Cervantes, entre historias e intrahistorias. El doctor Gutiérrez es catedrático de literatura en la Universidad de Cincinnati, Ohio, y jefe de su departamento de lenguas romances, anteriormente enseñado en universidades de Francia y España. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid y doctor en Literatura por la Universidad Estatal de Arizona. Entre sus publicaciones destacan La espada, el rayo y la pluma, Quevedo y los campos literario y de poder, La recepción de Quevedo. Es autor de los libros de relatos Dejémonos de cuentos y La red ciega, así como de relatos publicados en revistas de Colombia, España, México, Panamá y Perú. Actualmente trabaja en un libro sobre la autorrepresentación en Cervantes. Otros estudios y publicaciones de interés son La recepción de Cervantes en el fin de siglo, el capítulo El retablo de la libertad, Cervantes desde la cárcel, Challenge of Freedom, Social Reflexivity in 17th Century Spanish Literary Field, del 2005, Bibliografía del Cervantismo Finisecular, Prosa y cultura del siglo de oro, líneas de investigación, Quevedo en los siglos, Quevedo y los poetas norteamericanos contemporáneos, Cervantes o la relocalización del sujeto teatral, el teatro como huella, estrategias de inscripción cervantina en el campo literario, Cervantes, un proyecto de modernidad para el fin de siglo, entre muchos otros. Le damos la bienvenida con un cálido aplauso. Muchísimas gracias, querido Raimundo. Aquí se podría decir aquello de nunca fuera conferenciante tan bien presentado como este servidor cuando a Guanajuato vino, ¿no? Bien, en primer lugar, me gustaría agradecer la generosa equivocación de que yo esté aquí entre tantos ilustres cervantistas, al profesor Florencio Sevilla, en primer lugar, también a Onofre Sánchez Menchero, y en general pues a todos estos ilustres cervantistas con los que he tenido la oportunidad de pasar unos días. También me gustaría agradecerles pues su presencia aquí. Ha sido para mí un honor pasar estos días en Guanajuato, y por ahí les dejo la sugerencia de que en vez de Cuna Iberoamericana de Cervantes le cambien el nombre y la designen como Ciudad Poseída por Cervantes directamente, porque creo que le cabría muy bien la nueva denominación. Me gustaría, para empezar y antes de comenzar con mi ponencia, compartir con ustedes un relato que escribí hace algunos años, que creo que se ajusta también de alguna manera al Quijote de 1605 y pues un poquito también a Guanajuato. Pues en mi universidad tenemos la particularidad y en mi caso diría que también la fortuna de que tratamos de combinar la escritura creativa con la producción crítica. Y tenemos, de hecho, varios brillantes doctorandos mexicanos. Lamentablemente, ninguno de Guanajuato todavía, así que animo a la concurrencia a que se anime a solicitar la entrada a nuestro programa de posgrado, si tienen pues inquietudes críticas y creativas. Y pues el relato que voy a compartir con ustedes se titula Viento del Sur y salió publicado en un libro que se tituló La red ciega,
que fue publicado en Lima, y ya sé que, aunque no lo parezca, yo soy un autor peruano, así que, sin más, paso al relato. Va encabezado por una cita de la Epístola a los Corintios de San Pablo, nos in quos finis seculorum devenit. Al volver la cabeza, Don Quijote vio cómo se perdía tras la línea del horizonte y en medio del fragor del combate el país donde nunca más había de volver. Mortalmente herido por un mes de julio que se había abierto paso a zarpazos, a Don Quijote ya no le quedaba sino buscar un lugar lo suficientemente anónimo como para que albergara su desazón. Comenzó entonces una trashumancia confusa y sin rumbo, en la que nostalgia y pesadumbre lo tuvieron consumido y derrotado como nunca antes recordaba haberlo estado. Atravesó Europa como una sombra barrida por el viento, buscando un trozo de mundo que no le fuera doloroso y ajeno. En febriles jornadas fatigó Asia, África y América, donde cabalgó tozudamente por el Bajío, mientras soteaba sus confines inabarcables desde pirámides que parecían castillos y en unas tierras donde años más tarde se refundaría una ciudad a su imagen y semejanza. También dobló el Cabo de Hornos y el de Buena Esperanza, siguió las huellas de Colón, de Cook, de Elcano, de Urdaneta, del Spirit of St. Louis, del Beagle y del Plus Ultra. Buscó el Dorado, la Atlántida, la tierra de las Amazonas, al preste Juan de las Indias, el oro de California y Australia y la piedra filosofal. Llegó un día en el que, errabundo y abatido, dejó que se fueran consumiendo las horas y los días, perdido en alguna parcela de sus recuerdos, buscando alguna certeza pasada a la que aferrarse, náufrago ya de la historia. Los días se sucedían monótonos e inmisericordes, sin comienzo ni fin, sin esperas ni esperanzas. De repente, un día sintió el viento sur, se detuvo y recordó. Recordó a Sancho arrebatado por una única ola furibunda y rabiosa frente a Cádiz, en una fecha lejana ya y dolorosa, y este recuerdo le hizo gritar su nombre, pero solo obtuvo un eco inerte y mezquino. Recordó también el amor como fiebre pasajera vencida por el tiempo y la pena, mientras el viento le acercaba aromas cercanos y familiares mezclados con el olor de la tierra ensangrentada. Ensimismado como estaba, apenas reparó en un pájaro inmenso de grandes ojos ciegos y reflejos metálicos que pasó junto a él sobre el Pacífico. Ni siquiera le sorprendió que poco después volviera a zumbar en sus oídos el aire hueco, artificial y mortecino que dejó tras de sí a la vuelta, aliviado ya del huevo de la muerte. Casi al mismo tiempo, mientras una ráfaga hirviente y violenta lo atravesaba, dispersándolo para siempre, Don Quijote aún pudo distinguir, entre el olor dulzón de la carne quemada, una naturaleza muerta de relojes blandos, relojes reblandecidos a miles de grados que aún se obstinaban en marcar las 8 horas y 15 minutos del día 6 de agosto de 1945. Bien, pues hasta aquí el relato. Voy a iniciar ahora mi presentación y pues a modo de que los oyentes vayan con lectura, pues señalarles un poco que mi investigación parte un poco de la base de que la sociabilidad literaria, entendida como campo literario, ¿verdad?, en el concepto un poco del sociólogo francés Pierre Bourdieu, pues en el caso del siglo de oro tuvo una clara manifestación en el sentido de que muchos escritores, algunos de ellos bien gallos, pues tuvieron que compartir tiempo, espacio, actividades culturales, sociales, religiosas, etcétera, pugnar a veces por las mismas sinecuras, ¿verdad?, por cargos de cronistas o por el favor de los nobles, etcétera, etcétera. Y todo eso pues generó, ¿verdad?, una serie de mecanismos de competición, de distinción, de violencia simbólica también, de contraviolencia simbólica, etcétera, etcétera. Y pues en todo eso está, ¿verdad?, nuestro querido Manco. El siglo de oro español coincide temporalmente con varias revoluciones epistemológicas en la cultura occidental. La primera y más importante desde el punto de vista artístico es, quizá, el advenimiento de un yo artístico más o menos equivalente al cogito cartesiano.
Este yo va manifestándose en diferentes disciplinas y con diferentes tiempos. En pintura, los autorretratos de Durero abren un periodo en el que la pintura inicia un giro reflexivo y autorrepresentativo que culminará simbólicamente en lo que Luca Giordano llamó la teología de la pintura, es decir, en las célebres meninas velazqueñas, donde, de acuerdo con Foucault, nos hallamos ante una representación de la representación que voluntariamente hace visibles todos sus elementos, rostros, imágenes y miradas, mientras al tiempo elide el propio objeto de la representación, en este caso los reyes, ¿verdad? Libre, pues, de esa relación que la constreñía, la representación se constituye en pura representación. Un giro similar al de la pintura acaecerá en las letras. La segunda mitad del XVI va a dejar pequeños hitos de ese cogito artístico y autorreflexivo en obras como El Lazarillo o los ensayos de Montaigne. Este último nos advertirá desde el prólogo al lector: yo mismo soy la materia de mi libro. No hace falta que emplees tus ocios en un sujeto tan frívolo y tan vano. Al igual que ocurre en las meninas, pues, los ensayos de Montaigne se plantean como una suerte de representación del representador, pero como vemos por la cita, y al igual que ocurrirá en Cervantes, también se presentan como una invitación a la ironía, así está disfrazada de decorum. Este giro autorrepresentativo de la literatura occidental va a coincidir, no por casualidad, con la aparición de los primeros campos literarios, entendidos como ámbitos y prácticas profesionales con modos y jerarquías propios. A su vez, los campos generan una dinámica inherentemente competitiva en la que, por medio de la distinción artística, se aspira a obtener la legitimación simbólica otorgada bien por otros miembros del campo literario o bien por el campo de poder. La autorrepresentación es, en cualquiera de sus formas, poco menos que consustancial al quehacer literario premoderno. En algunos textos cervantinos, especialmente en sus prólogos y en el viaje del Parnaso, encontramos ya rasgos de modernidad autorrepresentacional. Esto es así tanto en su vertiente identitaria y reflexiva como en la performativo-proyectiva. Este autobiografismo representacional cervantino tiene algo del nosce te ipsum, conocer sus limitaciones, tanto propias como contextuales, pero al tiempo también participa de un claro activismo autorial con el que nuestro autor pretendió inducir, corregir o difuminar una determinada percepción de su persona o de su obra. Este es ciertamente el caso de su teatro, como he señalado en otro lugar, recordando que Cervantes utiliza el prólogo a las 8 comedias, donde lleva a cabo una suerte de arqueología del teatro prelopesco, para, de una manera muy sutil, insertarse como autor teatral en la propia historia del teatro español, explícitamente como dramaturgo e implícitamente como historiador de dicho teatro. En general, las estrategias autoriales cervantinas han de situarse en el marco de un triángulo interpretativo en el que confluyen un momento específico de la trayectoria del escritor, su posición relativamente marginal, tanto en el campo literario como en el entorno cortesano, y las contradicciones resultantes de combinar una cultura cortesana orientada al mecenazgo con las necesidades de un incipiente mercado literario. Como bien ha señalado Cascardi, hay que leer algunas autorrepresentaciones cervantinas como la confluencia de sus dos manos, una que escribe y otra que luchó en Lepanto. No es tanto cuestión, dice Cascardi, de desplazar al autor por medio de una serie de determinantes estructurales o contextuales, sino de incorporar la función autor de una manera autoconsciente en el conjunto de textos que están determinados tanto por su carrera literaria, en principio basada en textos, como por su carrera militar, que en principio no lo está. Todo esto añade otro nivel de complejidad a una carrera literaria como la de Cervantes, que ya es un tanto atípica porque el éxito le llega en una madurez que bordea la senectud y en volandas de un género, como era la ficción prosística de entretenimiento, que no otorgaba el mismo prestigio simbólico que la poesía lírica ni la misma popularidad que la poesía dramática.
Mi objetivo en estas líneas es hacer una modesta cala interpretativa en dos periodos autorrepresentacionales cervantinos muy concretos, entre 1596 y 1598 y entre 1613 y 1615. De dichos periodos me va a interesar la confluencia de dos cosas: el cruce entre historia e intrahistoria y la presencia de la ironía en la escritura cervantina. Y en este sentido lo que me interesa es hasta qué punto la ironía se convirtió en una especie de marca autorial de Cervantes. Es decir, Cervantes era percibido como un irónico. Y pues esto tuvo realmente un reflejo tanto textual por un lado como de recepción de Cervantes como autor por el otro. Y en este sentido lo que he pretendido hacer, no sé si con mayor o menor fortuna, en un texto en el que todavía estoy trabajando, es tratar de ver dos momentos diferentes, ¿verdad? El Cervantes de finales del XVI en Sevilla y el Cervantes de los últimos años de su vida, ¿verdad? Justo después del éxito del Quijote, y ver en ellos cómo confluyen pues tanto el uso de la ironía como esta dialéctica, ¿verdad?, entre la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas, ¿verdad?, que es lo que Unamuno llamó intrahistoria. Hoy es difícil hacer abstracción de la identificación casi refleja e instantánea que hacemos entre Cervantes y el Quijote. Pero en 1596, Cervantes era, antes que nada, un funcionario real inmerso en lo que Canavaggio llama el laberinto andaluz, un período orlado por las servidumbres de su oficio como recaudador, por contratiempos carcelarios y por algún que otro triunfo literario menor, como la publicación de un romance en flor de varios nuevos romances, o el que obtuvo en las justas de Zaragoza, ¿verdad?, que le reportó un premio tan poco parnasiano como fue el recibir 3 cucharillas de plata, ¿verdad? Branich señaló que esta evolución satírica ocurrió en Andalucía y especialmente en Sevilla. Esa tierra pródiga hasta lo ridículo, dice Branich, que irá alimentando sin escatimar las lecciones la mente de Cervantes, aguzando su sentido de la ironía y desdoblando, como en una serie de retablos, las complejidades de la vida. Y hasta aquí la cita de Branich. En esa misma idea ha abundado también Rivers, quien se refería a la crisis espiritual cervantina que parece mediar entre sus poemas laudatorios a la Invencible, de 1588, y los sarcasmos de los sonetos a la toma de Cádiz y al túmulo de Felipe II, que creo que tienen ustedes en sus manos. También Márquez Villanueva echó su cuarto a espadas, señalando cómo Sevilla transformó ideológica y artísticamente a Cervantes, como reflejaría el hecho de que nuestro autor, que se acreditaba de más papista que el Papa en esos sonetos a la Invencible de 1588, cuando exhortaba a Felipe II a que preparara una segunda jornada contra Inglaterra, será el mismo que en 1598 reduzca al monarca a el muerto, ante la güera grandeza que le provoca ese túmulo hispalense. Así pues, parece claro que este periodo sevillano tuvo una influencia crucial, tanto literaria como ideológica, en nuestro escritor. Cervantes va a encontrar lo que en un poeta llamaríamos su voz, la marca de agua de un estilo que, en su caso, consistirá en un crisol en el que confluyen la sutileza narrativa, la burla, la sátira y la ironía metaliterarias, aunadas a una fuerte presencia de la dialéctica entre lo histórico y lo intrahistórico. Y no hay más que recordar esos episodios, ¿verdad?, pues como los de los galeotes, el morisco ricote, bandolerismo catalán, etcétera, etcétera. Tras haberse sentido protagonista de la historia en Lepanto y haberla sufrido luego en Argel, Cervantes fue quizá el escritor aurisecular que más vivió las discrepancias y discontinuidades entre historia e intrahistoria. La confluencia de esas discontinuidades con ciertas formas literarias existentes, tales como la moria erasmiana y la tradición burlesca italiana representada por Francesco Berni y estudiada por Adrián Martín, devino en ese estilo entre irónico y satírico burlesco
que tanto caracteriza a buena parte de la producción cervantina. Esta suerte de epifanía estilística aparece de manera gradual en Cervantes como síntesis vital y artística de la dialéctica entre la historia y la intrahistoria españolas de la época. La intrahistoria, esa concepción unamuniana que invoca la vida cotidiana de las personas, ese día a día prosaico y lleno de repeticiones y costumbres que conforman la existencia humana, le sirvió a Cervantes para retratarse él mismo, a veces como sujeteur, es decir, bajo tachadura, ¿verdad?, y otras con la pluma en la mano o en la oreja, en el gran lienzo de la España de la época. Y en la segunda ciudad más importante de la España del momento, en Sevilla, le alcanzará otra vez la historia a Cervantes el 30 de junio de 1596, cuando una flota expedicionaria inglesa, comandada por los condes de Essex y Nottingham, se apodera de Cádiz, permaneciendo allí hasta el 15 de julio, cuando, tras haber quemado, saqueado la ciudad, etc., zarparon llevando consigo rehenes de calidad. Además de propiciar una bancarrota, esta acción causó una gran conmoción en España y especialmente en Andalucía, por proximidad geográfica, ¿verdad? La pusilánime, casi patética respuesta a este ataque creó un estado de opinión contrario al llamado virrey de Andalucía, el duque de Medina Sidonia, a quien, sobre todo desde Sevilla, cargaron las culpas e hicieron objeto de escarnio público, como se puede constatar tanto en poemas satíricos como en otras fuentes, incluyendo informes de espías venecianos que lo describen como, cito, consuegro del duque de Lerma y muy rico, pero de poca reputación. Muy poco ha cambiado, ¿verdad?, la España de finales del 16 con la España de mediados o comienzos del 21, ¿verdad? La toma, saco y destrucción de Cádiz propició un soneto atribuido a Cervantes, que tienen ustedes en sus manos, y que dice así, a la entrada del duque de Medina en Cádiz. Vimos en julio otra Semana Santa atestada de ciertas cofradías que los soldados llaman compañías, de quien el vulgo, no el inglés, se espanta. Hubo de plumas muchedumbre tanta que en menos de 14 o 15 días volaron sus pigmeos y golías y cayó su edificio por la planta. Bramó el becerro y púsoles en sarta, tronó la tierra, oscurecióse el cielo, amenazando una total ruina. Y al cabo, en Cádiz, con mesura harta, ido ya al conde, sin ningún recelo, triunfando entró el gran duque de Medina. Sarcasmo, ¿verdad?, como se han escrito pocos en la literatura mundial, ¿verdad? El soneto ha sido comentado en varias ocasiones y el comentario quizá más completo, uno de los últimos, se debe a Carlos Mata y a él me remito. Como es de razón, los estudiosos señalan el evidente tono irónico burlesco que presenta el poema. De él me interesa destacar dos cosas que quizá no han concitado tanto interés entre los comentaristas. La primera es ese vimos con el que principia el poema, que hasta donde sabemos circuló de manera manuscrita y anónima. Esta forma verbal concita unos significados que, no por él ididos, dejan de tener importancia. En primer lugar, la forma en primera persona del plural está poniendo el énfasis en una sintonía espacial, temporal e ideológica, cómplice, pues, entre la voz poética y sus destinatarios, que parecen encontrarse entre los discretos, si nos atenemos a esa mención al vulgo del cuarto verso. Una inferencia muy plausible sería insertar este soneto en un contexto grupal, no sé si académico, dado que otros poetas sevillanos de la época, como Juan de Zumeta, escriben sonetos del mismo tenor. Es muy posible que Cervantes conociera a Zumeta, pues lo elogia en la Galatea, coincidieron en Sevilla y tenían amigos comunes como Mosquera de Figueroa. Quizá, como quiere Márquez Villanueva, tendría sentido imaginar la presencia de Cervantes fuera de los grupos literarios ilustres, en el grupo, dice Márquez Villanueva, de poetas impecunes y de clasés que hacia fines del siglo celebran festivas reuniones en algún bodegón o quizás al aire libre con la concurrencia. Lo que sí parece probable es que un soneto de este estilo no es obra de un poeta satírico aislado y solitario.
Los sevillanos se acercaban al campo de Tablada, lugar de estos regocijados ejercicios, ¿verdad?, a los que se refiere el contexto de ese soneto, que tenían lugar los días festivos para contraponer estos ritmos sevillanos intrahistóricos y rituales, esa Semana Santa a la que se alude, con la propia historia. Los ingleses han tomado Cádiz y se imponen el reclutamiento y el entrenamiento de tropas para ir al socorro de Cádiz y a su eventual reconquista si fuera posible. Designio muy loable, si no fuera porque, como sabemos por los sucesos de Sevilla de 1592 a 1604, una obra de Francisco de Ariño, las tropas carecían de armamento y porque esta soldadesca de aluvión estaba compuesta en buena medida de presidiarios excarcelados para la ocasión. Cabe fabular y ponerse en la piel de un antiguo soldado como Cervantes para imaginar lo grotescas y bufas que debieron de resultar estas escenas semifestivas que ocurrían en medio de las prisas con las que la historia acuciaba al agonizante reinado de Felipe II. En segundo lugar, ese vimos encubre en una especie de fuente ovejuna satírico tanto al anónimo autor como a la propia ciudad en que ocurren los hechos narrados. Según Márquez Villanueva, con los dos sonetos burlescos más conocidos de nuestro autor, este del Socorro de Cádiz y el dedicado al túmulo de Felipe II, que también tienen ustedes en sus manos y al que aludiré más adelante, se inició el tema de la presencia diegética de Sevilla en la obra de Cervantes. El soneto elide el nombre de Sevilla porque tanto el contexto receptor del mismo como el mundo posible que evocan las tres primeras estrofas son eminentemente sevillanos y lo hacen innecesario. Las procesiones de Semana Santa, la mención al capitán Becerra, las dilogías relativas al mundo de Lampa, etcétera, etcétera. Es un soneto escrito desde la intrahistoria de ese nosotros sevillano, testigo plural de esos bufos alardes y contra el culpable simbólico de aquellas futilidades bélico-teatrales. Por eso el segundo terceto se gira sobre sus goznes sevillanos y nos lleva a ese Cádiz destruido por la historia, pero limpio ya de los cadáveres, y en el que entra ufano un duque de Medina, que, como señalaba un soneto similar de Zumeta, que terminaba, y el dios de los atunes lo consiente, porque pues el duque de Medina Sidonia, entre otras muchas cosas, tenía una especie de monopolio del atún, ¿verdad? Y bueno, también sus áreas de actuación tenían también un simbolismo bastante picaresco en la época en la que no vamos a entrar ahora, pero que también me parece que tiene un trasfondo muy interesante. Decía pues que el duque de Medina, ¿verdad?, existía la percepción de que con su dejadez, ¿verdad?, con su ineptitud, con su molicie, pues había consentido tal pasividad y tal humillación. De hecho, hubo un proceso judicial, diríamos, para depurar responsabilidades y, pues, como suele ocurrir en estos casos, ¿verdad?, pues a quien castigaron es a gente que estaba muy por debajo del duque de Medina Sidonia y que no tenía la misma responsabilidad que él como capitán general de Andalucía, ¿verdad? El ejercicio de ironía llevado aquí por Cervantes tiene un fuerte componente no solo textual, sino pragmático, es decir, contextual. Para entender el alcance máximo de ironía que evoca este poema, hay que salir fuera de él y formar parte de ese vimos intrahistórico. Algo similar ocurre con otro soneto cervantino, aún más conocido que el anterior, y en el que se congregaron también, en un acontecimiento sevillano que tuvo algo de entremesil, historia e intrahistoria. Me refiero al archiconocido soneto al túmulo de Felipe II que tienen pues ustedes en sus manos. Y el contexto de este soneto, ¿verdad?, es que a la muerte de Felipe II, pues su hijo Felipe III ordena que se le hagan honras fúnebres por las principales ciudades de España. Y pues en Sevilla tiraron la casa por la ventana, ¿verdad?, como suelen en su generosidad y en su generosidad festiva, y construyeron un túmulo pues inmenso, desproporcionado, ¿verdad?, descomunal. Y este es un poco el contexto de ese soneto.
Sevilla, que había sufrido varias penurias económicas y climatológicas y cuyas finanzas estaban muy resentidas, echó la casa por la ventana y organizó unas honras fúnebres llenas de boato, dispendio y escándalos protocolarios entre los principales grupos urbanos de poder. La pieza central de toda esta máquina efímera fue el túmulo, grandioso y monumental, y que a buen seguro se convirtió en un símbolo de derroche para el común de los sevillanos. O sea que el derroche público en España, ¿verdad?, de construcción de cosas efímeras o inútiles no ha comenzado en los últimos años, ¿verdad?, sino que llevamos una larga trayectoria de construcciones inútiles, ¿verdad? Me detendré en un par de detalles. Sus aspectos pragmáticos y el que Cervantes lo tilde en el viaje del Parnaso de honra principal de mis escritos, ya que, como recordarán ustedes, pues en unos versos dice: yo el soneto compuse que así empieza, por honra principal de mis escritos, voto a Dios que me espanta esta grandeza. Los aspectos pragmáticos son dos. El referente histórico del poema, el soneto se escribe en la transición entre dos reinados, propicia para tomas de posición crítica con el reinado recién finalizado, y su supuesta performatividad por parte del propio Cervantes, que, de ser cierta, sería la metáfora perfecta de las intersecciones sevillano-cervantinas entre historia e intrahistoria. Me refiero a esta cita de Francisco de Ariño, al que ya he mencionado antes, y extraída de sus Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604, y que paso a continuación a leerles. En martes 29 de diciembre de dicho año vino de su majestad se hiciesen las honras, y parece que condenaron a la Inquisición en la cera que se gastó el primero día y a la ciudad en las misas, y que la audiencia no llevase estrado. Y este día, estando yo en la Santa Iglesia, entró un poeta fanfarrón y dijo una octava sobre la grandeza del túmulo. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla. No tenemos certeza de que tal poeta fanfarrón fuera nuestro escritor, pero cualquier otra posibilidad sería más difícil de entender, sabiendo, como sabemos de su propia pluma, que Cervantes compuso ese soneto y que la inmediatez contextual e intrahistórica del asunto del poema no favorece el que hubiera corrido ya manuscrito. Da casi escalofríos el pensar que esta escena haya podido ocurrir. Un anónimo poeta sevillano, que bien pudo ser el mismo Cervantes, se acerca a tan grandioso túmulo y declama su propio poema en una performance digna de los más intrincados juegos metaliterarios que luego veremos en el Quijote. Cervantes, el poeta que fue soldado, asume el rol poético-narrativo de un soldado de ficción e interpreta este soneto dialogado, cuyo estrambote debió de confundir a Ariño, quien lo creyó octava, bien por no haber captado el sarcasmo que contienen sus versos, o bien porque el pareado final lo despistó. Con razón señala Cascardi que a la luz de este soneto hemos de ver a otra luz los encomios que Cervantes hace de Lepanto. El contraste con el sujeto cartesiano no puede ser mayor, continúa Cascardi, pues el modelo en el que está fundado ignora las maneras en las que el modo retórico en que se presenta el sujeto es parte integral, que no accidental, del sujeto mismo. Por ello mismo, y después de leer en el capítulo 4 del Viaje del Parnaso los conocidos versos que les he referido hace un momento, en el que Cervantes se vanagloria, ¿verdad?, de este soneto tan arquetípicamente irónico, sarcástico, etc., y no solo eso, sino que lo estima, así sea irónicamente, ¿verdad?, y ahí habría también mucha tela que cortar, como honra principal de sus escritos. Decía, pues, que a la vista de este soneto estamos obligados a retrotraernos a ese momento en el que esos versos no pertenecían a la historia de la literatura, sino a la intrahistoria sevillana y al impulso irónico y autorrepresentacional de un poeta fanfarrón que acabó siendo Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote. Bien, montémonos ahora en el clavileño de nuestra imaginación y trasladémonos a finales de 1612 o comienzos de 1613
cuando un Cervantes de senectute, es decir, ya un Cervantes anciano, está a punto de lanzar una andanada editorial casi sin precedentes. Y el único precedente, ¿verdad?, pues era el de ese Lope torrencial con múltiples publicaciones entre 1598 y 1604, y en el que Cervantes, ¿verdad?, pues publica las novelas ejemplares, en el 13 El viaje del Parnaso, en el 14 las 8 comedias y la segunda parte en el 15 y, por último, el Persiles, como ustedes saben. Este es el momento también en el que, como señalaba hace un par de días, ¿verdad?, el profesor Martín Jiménez, pues le pudo llegar a ojos de Cervantes una copia manuscrita del Apócrifo. Lo cierto es que en estos últimos años de la vida de Cervantes, tan fecundos, son también años de claros esfuerzos por defender su espacio, tanto su espacio como escritor como su obra, así como por fijar su imagen para la posteridad. Y en esto, bueno, hay que señalar también, y el profesor Martín Jiménez, por cierto, también aludía a la historia de la literatura, ¿verdad? Y uno, pues leyendo el prólogo de las 8 comedias, no puede por menos que pensar que Cervantes, ¿verdad?, comienza a pensar no ya en la intrahistoria, sino en la posteridad, y en la posteridad entendida en este caso como historia de la literatura, ¿verdad? Es decir, lo que muchos años más tarde, cuando se vuelva sobre un determinado periodo, ¿verdad?, pues se va a estimar como lo que pasó, y en este caso quiénes escribieron, quiénes hicieron qué, etcétera, etcétera. A diferencia de Lope, que a menudo trataba de defender su reputación como escritor culto del abrazo asfixiante de su triunfo teatral, publicando obras religiosas y eruditas, Cervantes se vio obligado en sus últimos años a defender su teatro y su poesía, ya que su perfil público se estaba reduciendo al de mero novelista, como parecen testimoniar varias citas, y pues alguna de las más conocidas es la de Manuel de Villegas, ¿verdad?, por ejemplo, aunque es de unos años más tarde, que dice: irás del 18, irás del Helicón a la conquista, mejor que el mal poeta de Cervantes, donde no le valdrá ser quijotista. Y en fin, hay otras, ¿verdad?, incluyendo algunas pues bien irónicas, ¿verdad?, en sus atenuaciones, como la de Lope, ¿verdad?, cuando en las novelas a Marcia Leonarda dice: no le faltó gracia y estilo a Miguel de Cervantes, ¿verdad?, que es una atenuación, ¿verdad?, muy clara, y una concesión, ¿verdad?, pues no muy generosa por parte del Fénix, ¿no? En otros lugares he tratado de las estrategias autorrepresentacionales del prólogo a las 8 comedias y del viaje del Parnaso. Aquí me gustaría esbozar una doble confluencia de estos últimos años cervantinos: la dialéctica, historia e intrahistoria, así como el papel que la ironía va a tener una vez más en los textos autorrepresentacionales cervantinos. Los últimos años de Cervantes, y por ende también la segunda parte del Quijote, van a estar claramente marcados por 3 factores: la popularidad del Cervantes narrador, que lo es sobre todo de la primera parte de la obra, su fallido intento por formar parte del séquito napolitano del conde de Lemos, y por último, y por supuesto, por la posible circulación manuscrita y posterior a edición del Apócrifo, de cuya existencia, pues decíamos, quizá Cervantes pudo saber antes de su publicación. Estos son al tiempo los referentes principales del Quijote de 1615, es decir, el principal referente, como no puede ser de otra manera, es el Quijote de 1605, ¿verdad?, y lo recordaba el profesor Antonio Rey, pues es el principal referente. El segundo, obviamente, sería también el Apócrifo, ¿verdad?, y la respuesta que Cervantes tiene que articular sobre ese Apócrifo. Y en tercer lugar, también por orden descendente diríamos, pues los efectos y los juegos también intrahistóricos y metaliterarios que de alguna manera a los que de alguna manera alude Cervantes, ¿verdad?, al no haber logrado irse a Nápoles con el séquito del conde de Lemos, ¿verdad? Al primero de dichos factores, es decir, a la primera parte del Quijote, Cervantes responderá en el prólogo de las novelas afirmando de manera rotunda y orgullosa su primacía novelística, y en el de las 8 comedias haciendo memoria de su quehacer dramático. Al segundo factor, el fiasco napolitano,
Cervantes responderá con un largo poema en tercetos, El viaje del Parnaso, donde Cervantes ironiza por doquier y fabula su propio viaje napolitano mientras ajusta cuentas con el campo literario y fija su trayectoria humana y literaria. Y aquí, claro, había que hablar un poco, no es el momento, ¿verdad?, de qué tipo de texto es el viaje del Parnaso. Como ustedes saben, ¿verdad?, las antologías son un mecanismo, por una parte, de legitimación y por otra parte de rencillas entre poetas, ¿verdad? Este me ha puesto, este no me ha puesto. Y Cervantes, en ese sentido, era muy, muy inteligente. La importancia de un texto como El viaje del Parnaso es tal que de algunos poetas de la época solo tenemos constancia porque aparecen en El viaje del Parnaso. De otra manera no tendríamos constancia en absoluto. De ahí, de alguna manera, la importancia y la relativa frecuencia con la que aparecen ya estas antologías a partir de las flores de poetas ilustres de Pedro de Espinosa. Decía entonces que Cervantes ironiza por doquier, ¿verdad?, mientras ajusta cuentas, etcétera, etcétera. Y este es el factor que en primer lugar tenemos que tener en cuenta al contemplar el viaje. Nos hallamos ante una obra sobre escritores y para escritores, en la que el autor se autoinscribe en el texto por partida triple, como autor, como narrador y como personaje. Todo análisis del poema, sea extrínseco o intrínseco, ha de tomar en consideración ese carácter metaliterario que en este caso trasciende lo textual y se extiende por los dominios de lo social, por cuanto su referente principal, el real, los otros serían el mitológico alegórico, motivo del viaje homónimo, y la propia trayectoria cervantina, cuyo referente, decía, es el Madrid literario de comienzos del XVII. Es, pues, una obra emitida en, sobre y, en cierto sentido, contra un determinado campo literario. En el último de esos factores, en la aparición del apócrifo y en el reflejo irónico y autorrepresentacional que va a tener en la segunda parte del Quijote, así como en otras manifestaciones irónicas del texto, me gustaría detenerme ahora. La ironía va a manifestarse de diferentes maneras en el Quijote de 1605 y especialmente en tres de los tipos de ironía mencionados por Pierre Soainges en La poética de la ironía: ironías verbales, ironías de situación e ironías románticas. Haré un repaso somero más con ánimo ilustrativo que exhaustivo. Ya desde el prólogo al lector, la ironía verbal, en forma de lítotes o atenuación, campará por sus fueros. Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he de dar este contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que te lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. La atenuación, una figura retórica de clara filiación irónica, viene a ser negar lo contrario de lo que se quiere decir, o lo que es decir. Cervantes nos está diciendo que no piensa tildar a Avellaneda de asno, de mentecato y de atrevido, ¿verdad? La primera parte del Quijote se va a convertir en una de las mayores ironías artísticas jamás pergeñadas. La segunda, aquí me estoy refiriendo a la segunda, no a la primera. Y es que desde el segundo capítulo de la obra los personajes se saben literarios. Pues, ¿hay más?, preguntó Don Quijote. Aún la cola falta por desollar, dijo Sancho. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen, yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga todas, sin que le falte una meaja. Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en los libros
la historia de vuestra merced con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella, con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado, ¿cómo las pudo saber el historiador que las escribió? La ironía dramática, y cito aquí, proviene del teatro, pero su práctica no se limita a este género y se encuentra transfigurada en la novela. Consiste en el hecho de que el espectador o el lector esté al corriente de los hechos que los personajes ignoran. Pues bien, como saben ustedes, esto no parará ahí. Cervantes le da 3 vueltas de tuerca más a la ironía dramática, uniéndola a una ironía llamada romántica, cuya finalidad es mostrar el artificio literario, haciendo que los personajes sean conscientes de que también corre por ahí una ficción adicional, espuria y alternativa. Una, en el capítulo 59 de esta segunda parte, cuando Don Quijote se sabe también personaje de una obra apócrifa perpetrada por un historiador moderno, al que desde ese momento nuestro personaje jura desmentir. En segundo lugar, cuando nuestro autor hace que Don Quijote visite, como nos recuerda Javier Blasco, la imprenta barcelonesa de la que realmente salió el apócrifo. Y por último, cuando Cervantes hace que un personaje salido del apócrifo, Álvaro de Tarfe, declare ante notario, diríamos hoy, ¿verdad?, en el capítulo 72, que el verdadero Quijote es el cervantino. Llegóse en esto la hora de comer. Comieron juntos Don Quijote y Don Álvaro. Entró acaso el alcalde del pueblo en el mesón con un escribano, ante el cual alcalde pidió Don Quijote por una petición de que a su derecho convenía de que Don Álvaro Tarfe, aquel caballero que allí estaba presente, declarase ante su merced cómo no conocía a Don Quijote de la Mancha, que asimismo estaba allí presente, y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas. Finalmente, el alcalde proveyó jurídicamente. La declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales casos debían hacerse, con lo que quedaron Don Quijote y Sancho muy alegres, como si les importara mucho semejante declaración y no mostrara claro la diferencia de los 2 Don Quijotes y de los 2 Sanchos, sus obras y sus palabras. Veamos ahora un ilustrativo ejemplo de la ironía de situación, la parábasis, técnica que consiste en que el autor se dirija directamente al público, ya sea por medio del corifeo, del coro o de un mensajero, ¿verdad?, en las obras clásicas, para anunciar o comentar los acontecimientos de su obra y hacer una suerte de reflexión sobre la historia en curso. Y es que hay instancias de la novela en las que, como recuerda el profesor Florencio Sevilla, Cervantes usurpa descaradamente, y cito aquí, las palabras a las demás entelequias narrativas del texto para imponer su propia voz. Así, en el capítulo final de la obra, Cervantes inserta un diálogo entre Cide Hamete y su pluma, que creo que también tienen ustedes allí, y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada peño la mía, a donde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres: tate, tate, folloncicos, de ninguno sea tocada, porque esta empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir, solos los 2 somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever. Y aquí, claro, Cervantes está tratando de prevenir que vaya a haber incluso una tercera, ¿verdad?, o una segunda a continuación de Avellaneda. O se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz, grosera y mal delineada, las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio. Que la palabra es aquí cervantina
y no de otra instancia narrativa realmente, se ve reforzado por el hecho de que en los coetáneos preliminares del viaje del Parnaso aparece un soneto cervantino a su pluma, en el que nuestro autor reclama: «Pues veis que no me han dado algún soneto que ilustre de este libro la portada, venid vos, pluma mía mal cortada, y hacedle, aunque carezca de discreto». Con esta parábasis apenas velada, Cervantes está ejerciendo aquí una suerte de función autor. Queda aquí, en sutil trampantojo cervantino, mediada por lo que Cide Hamete dice a su pluma, pero pues nos quedan pocas dudas, ¿verdad?, de que, pues, como señala el profesor Sevilla, ¿verdad?, Cervantes a veces les dice a los personajes, ¿verdad?, o a las instancias narrativas superpuestas: apartaos de ahí, que ahora voy a venir yo a cantar sereno, ¿verdad? Como señala Soenges, la ironía no funda un sistema, sino que lo mina. De ahí que asistamos en el Quijote de 1605 al progresivo socavamiento del apócrifo, así como de su autor. Y voy a ir ya concluyendo, porque aunque conozco la cólera del español sentado, no quiero conocer la cólera del guanajuatense sentado. La Sevilla de entre siglos es un espacio intrahistórico fundamental para Cervantes. Después vendrán Valladolid y Madrid con sus intrahistorias particulares, pero nuestro escritor será ya poco más o menos quien hemos llegado a conocer. El escritor irónico y escéptico que no le ofrece respuestas al lector ni lo lleva de la mano, sino que más bien le propone dialogismos y polifonías salidos tanto de la historia como de la intrahistoria españolas de la época y que el lector ha de dirimir. La confluencia de historia e intrahistoria en Sevilla encaminará a Cervantes hacia la ironía satírico-burlesca, también a empezar a asumir que dicha ironía siempre iba a formar parte sustancial de sus estrategias autoriales de autorrepresentación. Por el camino, además de haber privilegiado lo irónico en su estilo y de haber hecho que dicho modo de escritura se haya convertido en parte fundamental de su imagen literaria, como maliciaba el prólogo avellaneresco al llamarlo cacareado y mal contentadizo, Cervantes habrá puesto la primera piedra de la ficción moderna al hacer que, como refleja la poesía irónico-burlesca de ambiente sevillano, la literatura comience a refractar las voces y las heteroglosias surgidas del choque entre historia e intrahistoria. El Cervantes de 1610 a 1615 también vive en carne propia las consecuencias de la dialéctica historia-intrahistoria al haber sido preterido por los Argensola o, lo que es lo mismo, por el conde de Lemos. Cervantes quiso formar parte del séquito napolitano de dicho rey y servirle como cronista oficial, como ha recordado Antonio Rey. Para ello, nuestro escritor viajó muy probablemente a Barcelona, según Martín de Riquer, en un infructuoso intento por ver a Lemos. Una misma Barcelona a la que llevará su inmortal personaje años más tarde y en la que escenificará su derrota. Decía Hugo von Hofmannsthal, en La ironía de las cosas, que a los vencidos les consume el poder irónico de los acontecimientos y que sólo aquel que ha experimentado el lado amargo de una situación se le cae la venda de los ojos, ve las cosas con claridad y alcanza a comprender las cosas casi como un moribundo. Tengo para mí que este vislumbre del escritor austríaco sirvió tanto para Cervantes como para su inmortal personaje. Muchas gracias.